En esta mañana, fortalece los corazones que se han apocado, fortalece los corazones que tienen una doble lealtad, fortalece a aquellos, Santo Dios, que están atravesando momentos difíciles con sus cuerpos. Y rogamos, Santo Dios, en este mismo momento, que también nuestro entendimiento sea abierto. Abre nuestro entendimiento, permítenos, Santo Dios, no solo comprender, sino que esta enseñanza también baje a nuestros corazones. Te pido por mí, lengua sencilla, lengua de sabio, para hablar palabras al que se cansa, para dar esperanza, Señor, tal como tu palabra nos muestra en toda esta porción. Rogamos todo esto, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Abrimos rápidamente nuestras Biblias en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7, y vamos a ampliar hoy día un poco más la lectura. Vamos a poder ampliarla y llevarla hacia lo que todo el contexto nos enseña. 2 de Corintios capítulo 4, versículo del 7 en adelante. Dice así. ¿Llegamos? ¿Amén? Amén. Dice así. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y ampliamos la lectura. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable al Señor. Serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Toda esta es la porción que realmente nos compete estudiar dentro de lo que es esta serie de grandeza y de fragilidad.
Se nos muestra todo el contexto y a partir del versículo 11 ya hay un quiebre en la lectura donde empieza Pablo a describir el ministerio que tiene. La representación de un reino celestial como embajadores frente a un reino terrenal. Pero se nos muestra claramente todo este periplo llevado a cabo bajo esta premisa. Tenemos un tesoro de invaluable valor, grandioso, de inigualable potencia, y este tesoro reside en cuerpos frágiles. Ha sido encargado a personas frágiles que muchas veces dentro de su propia fragilidad reciben presiones externas y produce dentro de sí mismos presiones internas, incertidumbres, dudas, frente a un ataque, frente a una difamación, frente a una tentación, frente a una persecución, genera dentro de ellos mismos presiones internas, búsqueda de justicia, incertidumbre, dudas, preguntas, dolores que pueden surgir en medio de todos los tipos de presiones. Esto hemos ido viendo. Dios le ha placido que esto sea así, que este gran tesoro inigualable sea albergado en vasos de barro, vasos frágiles, para que la potencia sea de Él y no de nosotros. Es por eso que vamos a atravesar diversas situaciones y haciendo el ministerio, la muerte va a estar continuamente actuando, va a ser una realidad continua sobre nuestros cuerpos. Mientras vamos transmitiendo vida, mientras vamos llevando este tesoro que contiene vida espiritual, la muerte también de la misma manera va actuando sobre nuestros propios cuerpos, llevándonos en un momento que muchas veces pareciera que las cosas se acaban, pareciera que las cosas no llegan, pero que la gracia de Dios continuamente sostiene nuestras vidas, nuestro ejercicio, nuestro servicio, nuestra identidad en medio de nuestra debilidad. Es hermoso poder ver cómo podemos expectar un mañana mejor, un mañana de grandiosidad, aunque aún todavía dentro de nuestro propio ser vamos renovándonos, lo exterior continuamente se está destruyendo. Dice el capítulo 4, versículo 16, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante, dice, se renueva de día en día. Cuán precioso es poder entender estas verdades y se nos muestra a su vez que esta ruta, este viaje, este camino hacia la eternidad siempre está sustentado por garantías que Dios va a dar. Ha prometido sostenernos, ha prometido estar con nosotros, pero a su vez también ha dejado una doble garantía. Esta doble garantía claramente nos permite a nosotros poder tener la certeza en medio del servicio que le estamos dando de que las cosas van a acabar bien. Esto es algo que continuamente tenemos que recordar. No sé qué puede estar pasando en medio de nuestra ruta, en medio de nuestro desarrollo, con nuestro cuerpo, con nuestra familia, con nuestros hijos, tal vez hasta con nuestra propia economía, pero la historia acaba bien. Y hay una doble garantía para ello. Cuando uno mira en el versículo 1 del capítulo 5, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Esta palabra sabemos está escrito en una acción realizada totalmente ya en el pasado. Es algo que se hizo, es algo que ha culminado y es algo que va a suceder de todas formas. Dos garantías inigualables se muestran en este momento. En el versículo 5 se encuentran estas dos garantías. La primera, en la primera línea del versículo 5 de 2 de Corintios, dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. Se nos muestra claramente la primera garantía que en medio de esta situación que nos toca vivir, la forma en cómo nosotros tenemos que ministrar, la debilidad que rodea nuestro propio cuerpo, las limitaciones que tenemos que afrontar, es el propósito de Dios. Por eso les decía la semana pasada que parte de lo que es el sufrimiento y entendemos como sufrimiento es una bendición de la gracia.
Y aunque no se enseña mucho y aunque no es muy famoso dentro de las enseñanzas, sufrir es una de las bendiciones que la gracia te otorga por causa de Cristo. Acá una de las cosas que necesitamos entender que esta garantía es un propósito de Dios. Lo que vivas, lo que atravieses, la situación que en este momento probablemente puede ser hasta injusta, cae dentro de lo que es la soberanía del Señor. Dios en su soberanía no solamente trabaja con nuestras fortalezas, aún está trabajando en medio de nuestros propios pecados. Y es hasta arriesgado decirle esto. Pero este es lo más puro que podríamos hablar dentro de lo que es la doctrina. Nada se sale de cómo Dios puede usar y encaminar todo esto para sus propósitos. Y se nos muestra claramente, así como el matrimonio es el propósito de Dios, así de la misma manera muchas de las circunstancias que atravesamos es el propósito del que lo ha creado y el que nos ha metido en todo esto. Cuando el pueblo de Israel sale a libertad de la nación egipcia, Dios los lleva por el desierto. Y en medio del desierto, rumbo hacia la patria celestial, los va a llevar a través de muchas limitaciones. Limitaciones que los van a pulir, limitaciones que los van a perfeccionar, limitaciones que los van a hacer conocer a ellos, a ese Dios que les va a proveer, que los va a sustentar, que los va a proteger, que va a derrotar al enemigo. Pero si sus ojos no están abiertos a ver lo que Dios está haciendo, se pierden la película, se pierden la fiesta. Dios en medio de ese desierto va a sustentarlos y sostenerlos antes de que ellos puedan tener una casa, un sembrío que no han construido, una casa que ellos no han construido, un sembrío que ellos no han labrado, ni siquiera han echado y han movido la tierra. Dios en esa ruta hacia la Canaán prometida, Dios va perfeccionándolos y llevándolos. Y esa es una garantía. Nada de lo que nosotros podamos estar viviendo se excede del propósito divino. Dios y su plan, aunque no lo comprendas, Dios está obrando y no ha dejado de ser Dios. Juan el Bautista, dudando en la cárcel de Maqueronte, está a puertas de que lo maten, de que lo decapiten. Y Juan el Bautista manda mensajeros a encontrarse con Jesús. Y recibe un mensaje de parte de Juan el Bautista y le dice a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o todavía vamos a esperar a otro? En ese mismo momento Juan el Bautista sana, Jesús sana, devuelve la vista, hace milagros delante de los ayudantes de Juan y le dice a ellos: vayan y díganle a Juan el Bautista lo que han visto y lo que han oído. Y a los pobres es anunciado el evangelio. Y díganle a Juan también: bienaventurado el hombre que no halle tropiezo en mí. En medio del desarrollo, en medio del desenvolvimiento, feliz, gozoso el hombre que por mi causa yo no sea un tropiezo para su vida. Por causa de mis propósitos no empieza a renegar del ministerio, de su identidad, de su cristianismo. Esta es una de las garantías que necesitamos entender. A veces no lo vas a comprender, a veces no lo vas a aceptar y muchas veces no lo vas a querer recepcionar. Pero el que nos hizo, para esto nos hizo. Llega el tiempo de reposo todavía, pero todavía no estamos en ese reposo. La segunda garantía, en el mismo versículo 5 dice: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Cuando nosotros buscamos comprar el terreno, que era todo baldío, el terreno costaba más o menos unos $117,000. Empezamos la negociación con la señora, nos acercamos y una de las cosas rápidas para poder quedar como los únicos negociantes con la señora, la dueña de este lugar, era entregarle unas arras. Señora, le dije, tenemos $3,500 que queremos ponerle y darle a usted. Si hasta una fecha nosotros no hemos podido pagar y conseguir el dinero que usted quiere, puede quedarse con los $3,500. Esas son las arras. Es una prenda de garantía que tú le das a alguien para asegurar una transacción.
La prenda de garantía que Dios nos ha dado a nosotros para asegurar la transacción en la eternidad es la persona del Espíritu Santo. ¿Qué tal prenda de garantía? Él ha quedado deudor con nosotros, porque el que da las arras queda como deudor ante la persona que le da la prenda de garantía, porque empeña su palabra, porque empeña su bien y promete que va a cumplir lo que está él dando como garantía. Aunque todavía eso no se ha completado, él queda como un deudor frente a la persona con la que está dejando esta garantía. Esta segunda garantía que nosotros tenemos tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es por eso que aquí encuentra asidero esta palabra que dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él nos ha dejado una plena garantía y claramente sabemos que esto aún todavía no ha culminado. Esto todavía sigue su proceso en medio de todo este periplo, por tanto debería producir en nosotros seguridad de salvación, gozo, paz en medio de las pruebas. Cuando vivimos a la luz de la realidad de Dios, podemos nosotros entender claramente y recordar constantemente que Dios tiene preparado un camino, un momento, un acontecimiento donde finalmente nos encontraremos con Él y disfrutaremos de todo lo que nos ha enseñado. Hay un anhelo terrible en medio de nuestros corazones. Hay un anhelo, a veces hay un dolor, a veces hay un quebranto. O me va a decir que usted vive cómodo con sus pecados, vive cómodo con sus limitaciones, vive cómodo con sus contradicciones. Y si usted no vive cómodo, tal vez es la persona que señala a otros para esconder sus propios pecados. Dígame cuál de ellos es usted. O usted es la persona que vive con honestidad, sabiendo claramente que si tú estás vigente, que si tú estás sirviendo, solo es gracia. Porque tu potencia no te alcanza. Porque tu contradicción se nota con tus hijos. Porque tu contradicción se nota cuando estás frente a un semáforo o cuando estás frente a una deuda o alguna situación. Se nota. Dime si tú te sientes cómodo en la morada donde tú estás, con las limitaciones, con el cansancio, a veces con la enfermedad. Dime si esto es cierto en ti. Cada uno de nosotros sabemos claramente que hay un anhelo. No renegamos de lo que somos. No renegamos de nuestra limitación. A veces nos saca ciertas preguntas o ciertos dolores afloran en nuestro corazón. Pablo le dijo: quítame de mí este aguijón. Y no le oró una vez, le oró 3 veces y Dios le dijo: no, de ninguna manera. Mi poder se va a perfeccionar en medio de tu debilidad. Porque si tú te haces fuerte, más bien te vas a súper enorgullecer con todas las capacidades que te doy y con todas las revelaciones que tienes, y te voy a perder. Y es aquí donde nosotros necesitamos constantemente ir con honestidad a lo que Dios constantemente va a enseñarnos. Por eso es que aquí se muestra este anhelo que tiene el hombre, el anhelo de poder conocerlo, el anhelo de poder llegar, el anhelo de llegar a casa, el anhelo de poder finalmente librarse de algunas cosas que lo limitan, pero que a Dios le ha placido que en medio de esta ruta la limitación más bien sea una de las partes claras en medio de nuestra identidad. Hay 3 metáforas que se usan en medio de esta enseñanza. La primera metáfora tiene que ver, me han apagado el aparato. La primera metáfora tiene que ver con una tienda o una carpa. La segunda tiene que ver con lo que es un vestido. Y la tercera tiene que ver con lo que es un viajero. Estas 3 metáforas va a desarrollarlos a lo largo de los 10 versículos que vamos a ir mirándolo, porque esta es la manera en cómo Pablo miraba y anhelaba el mañana. La primera metáfora tiene que ver con la tienda, la carpa. Cuando uno mira acá, se va a dar cuenta, dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, dice: tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Noten la palabra aquí, tabernáculo.
En el versículo 4 vuelve a repetir la misma palabra, tabernáculo. Dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Es interesante ver que en esta primera figura que se nos muestra, la palabra clave tendría que ser transitoriedad. Cuando hablamos de un tabernáculo, estamos hablando de una carpa. Para entender un poquito más profundamente lo transitorio, lo momentáneo, lo pasajero de nuestra vida, podríamos hablar también un poco en cuanto a Jesús. El texto dice en 1:14 de Juan, dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. La palabra original ahí es, y el verbo tabernaculizó entre nosotros. Y aquel verbo tabernaculizó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios Hijo hizo una carpa momentánea en la tierra hasta que cumplió su misión y nuevamente partió al lugar de donde Él había venido. Esta es la historia de nosotros. Estamos aún todavía en una carpa. Esto todavía de alguna manera a veces arranca en nosotros angustia, a veces arranca en nosotros nostalgia. El apóstol decía con toda aún la madurez que ya tenía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esta es una de las otras realidades en el anhelo que tenemos de poder ir a casa. Y no solo ella dice frente al gemido de la creación, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, las arras del Espíritu, nosotros también gemimos, dice, dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Se nos muestra, por tanto, claramente esta realidad. Se nos muestra claramente lo transitorio que es nuestras vidas. Y aquí la segunda tiene que ver con un vestido. El versículo 2 dice, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Es interesante poder ver que esta segunda figura que se nos muestra, el apóstol propone una nueva vestimenta, una nueva ropa, y el gemir que nosotros tenemos, tal como tenemos proyectado en este momento Romanos capítulo 8, 23, es poder ser revestidos nuevamente de una nueva naturaleza, algo que ya no nos limita, algo que definitivamente va a recubrir nuestras vidas y que cada día va a ver directamente la presencia de Dios. Ojo, no anhela la muerte. No es una persona que esté diciendo, ay Diosito, ya ven rápido, quiero morir, quiero irme contigo. No, afronta las situaciones en medio de sus limitaciones, pero hay una nostalgia por la casa. Afronta el tiempo presente en medio de sus limitaciones y viendo que su propio cuerpo se está deteriorando, sirve al Señor con la muerte constantemente a sus espaldas. No quiere huir. Es una persona que al contrario, en lugar de huir, busca enfrentar las situaciones que tiene que atravesar y cumple los propósitos que Dios tiene para él. Cuando vemos esta segunda metáfora, se nos muestra por tanto a alguien revistiéndose de una nueva naturaleza. La tercera metáfora tiene que ver con la de un viajero. En el versículo 6 al versículo 10 dice, así que vivimos siempre y sabiendo que entre tanto estamos ausentes en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Note este es un viaje. Se nos muestra claramente que aún todavía estamos lejos de casa y que aún todavía vivimos y habitamos a una realidad completamente distinta a lo que ha de venir más adelante. Es por ello que el viajero, mientras dura este viaje constantemente, suceden algunas cosas en su vida.
Este es un viajero que constantemente anhela la patria celestial, sabe de su Señor, anhela que en algún momento se encontrará con los suyos, encontrará a los que ama, anhela claramente este acontecimiento en su propio corazón y es consciente claramente que aún todavía este tiempo no ha llegado. Una carpa transitoria, un vestido, algo que nos va a mudar una nueva naturaleza, y un viaje. Son tres metáforas que se nos muestran claramente la próxima realidad y el anhelo del corazón que un hijo de Dios tiene. Cuando nosotros vivíamos en la selva y visitábamos al abuelo, teníamos que ir por el río Marañón durante muchas horas y luego doblar hacia un río que desembocaba en el Ecuador llamado el río Santiago. Pero eran horas y horas de viaje. Salíamos muy temprano en la mañana, 6 de la mañana, y terminábamos llegando a la casa del abuelo a las 6 de la tarde. Eran 12 horas en bote. No hay carretera, no habían otras cosas, todo era bote. La selva del Amazonas, el calor del Amazonas, en un bote que está completamente sin techo, era completamente agotador. Y por más que tú te podías ir mojando en la cabeza, metiendo la mano en el río y mojándote, era completamente agotador. Lo mismo era agotador el retorno a casa. Y cuando llegábamos y regresábamos hacia casa, hacia el pueblo donde nosotros vivíamos, Santa María de Nieva, había una curva que se nos mostraba claramente en la punta del pueblo. Y cuando nosotros empezamos a mirar la punta del pueblo y entrando por el mismo río, empezamos a saltar en el bote. ¡Nieva! ¡Nieva! Sabíamos que se acababa el viaje. Y nos gozábamos y claro, las mamás, ya siéntese que ahorita se cae. Pero ese era un gozo saber que en medio de toda esa ruta que nos tirábamos, era claramente una expectativa de que ya llegábamos a casa y por fin podíamos hacer otras cosas o podíamos estar mucho más descansados. La casa todavía no ha llegado. Aún todavía nosotros no hemos llegado a casa. ¿Cómo se sostiene un viajero? ¿Cómo afronta las situaciones diversas que vive y que va a vivir todavía? Esa es la noticia. Es por eso que decíamos también la semana pasada que no hay un momento ideal para servir al Señor. No hay un momento de paz continua. No hay un momento donde tu salud está completamente boyante. No hay un momento donde no haya un peligro o donde no haya un percance. Esta es la forma en que la vida, de alguna u otra manera, nos ha tocado vivir. Cada uno con sus propios retos, cada uno con sus propios desafíos, cada uno en sus propias trincheras, cada uno con sus propias limitaciones, cada uno con un cuerpo que va poco a poco deteriorándose. Hay 4 maneras en las que usted va a tener que tomarlas para poder realizar esta ruta. Y con esta enseñanza, finalmente, estos 4 elementos que se dan, usted finalmente puede aprender claramente la realidad de todo esto. Una de las primeras maneras en la que un hijo de Dios va a sostener su viaje es a través de la fe. El versículo 7 dice: porque por fe andamos, no por vista. La fe es uno de los elementos esenciales que tienen que desarrollarse en el Hijo de Dios. La fe no es una sustancia, la fe no es un olor, la fe no es una energía que sale de ti. La fe es el conocimiento de una persona que tiene la capacidad de realizar las cosas que tú esperas. Esa es la fe. Se nos muestra, echa 10,000 para que saques 100,000, te faltó fe. No, yo no produzco fe. La fe es la convicción en la persona que tiene la capacidad plena para hacer cosas más allá de lo que intuyo, más allá de lo que espero. Mientras yo más conozco a esa persona, más crece mi fe. He ahí los discipulados.
Mientras yo más me relaciono con esa persona y constato su capacidad, su amor, su entrega, su sabiduría, crezco, me arriesgo, avanzo. Pero si yo vivo una vida religiosa de solo asistencia, es muy difícil que yo pueda crecer en el entendimiento de su gracia y de su capacidad. Esa es una de las primeras cosas que necesitamos entender. El desarrollo de nuestra fe tiene que ser algo completamente urgente. Lo segundo, ¿cómo vive este viajero? Uno, vive por fe y no por vista. Lo segundo, vive cultivando constantemente este anhelo. En el versículo 8 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. No vive para los ojos de sus propios deleites, sino que anhela el momento en que finalmente esta ruta acabe. Lo tercero, vive consciente de la presencia del Señor. Cuando uno mira en el versículo 9, en la última parte dice, por tanto procuramos también o ausentes o presentes, serle agradables. No vive a los ojos del pastor, no vive a los ojos del líder, vive a los ojos de la luz del Señor, de su palabra, de su presencia. No vive embaucando, no vive en las formas, vive en el fondo, consciente de la presencia de Dios en su día a día, en sus intervenciones, en sus negociaciones, en sus iniciativas, en sus búsquedas. Vive consciente de su presencia. Y la cuarta forma en la que vive este viajero o esta viajera se encuentra en el versículo 10. Dice así, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La segunda o la cuarta manera en la que este viajero vive es que vive con un fin en mente. Él sabe que tarde o temprano va a ser evaluado, va a estar frente al tribunal de Cristo. Cuando hablamos del tribunal de Cristo, muchas veces lo que está viniendo en nuestra cabeza es un juzgado, es un lugar donde un juez se va a sentar y van a ser evaluadas tus obras. La palabra tribunal para los cristianos es la palabra bema. Es una plataforma, hacia el lado mío izquierdo, es la plataforma de los Juegos Olímpicos griegos, y hacia mi lado derecho usted va a ver que esto es la parte moderna de los tiempos de hoy. Estas dos eran plataformas donde se premiaban a los atletas. La mandarina que te robaste en el mercado no va a salir. El raje que te metiste de tu suegra no va a salir. El dinero que agarraste de tu mamá no va a salir. Las lisuras que prorrumpiste en la calle y que te avergonzaron tanto no va a salir. Eso ha sido cancelado en la cruz del Calvario. No le estoy dando, ahora vaya y haga lo que le dé la gana, que nada va a salir. Algunos ya estarán ajustando. Pero hablando a los cristianos en sí, todo esto, todos nuestros pecados han sido cancelados en la cruz. Todo esto ha sido ya solucionado y cancelado una vez para siempre. El tribunal, el juicio del trono blanco, eso sí será para los incrédulos. Ahí sí va a salir todo. Pero cuando estamos hablando del tribunal de Cristo, nos guste o no nos guste, le guste a los líderes o no le guste a los pastores o no, es la realidad de una plataforma, un podio, donde los hijos de Dios serán evaluados y premiados por su servicio, por sus intenciones al Señor. Allí es donde usted va a escuchar una voz
como las cataratas, que le va a decir: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te voy a poner. Entra en el gozo de tu Señor. Este era un lugar donde los atletas griegos recibían o sus coronas o sus premios. Y todo lo que nosotros hagamos para el Señor, con la muerte a nuestras espaldas, transmitiendo vida a personas que están en muerte, todo eso será puesto delante del Señor y premiado en su presencia. Es hermoso. Será un momento de mucha expectación, de mucho gozo, pero también será un momento de vergüenza. Vergüenza para todos aquellos que han desperdiciado su vida en sus propios deleites, habiendo sido capacitados con capacidades naturales y con capacidades sobrenaturales, entiéndase los dones, han decidido usar todo eso para sus propios deleites. Personas que pasarán vergüenzas, que han usado la iglesia para sus propios fines, que han usado a los hermanos para sus propios fines. Ese será un momento también de mucha vergüenza. Y aunque estarás en la presencia de Dios y entrarás al cielo, también será un momento para algunos, no solo de gozo y de alegría, sino también de vergüenza para aquellos que han dejado pasar una vida y han corrido tras sus propios deleites. Hermano mío, está bien tener nuestros proyectos, está bien mirar hacia el futuro, está bien construir una casa, está bien estudiar. Pero necesitamos el equilibrio adecuado para poder no solo vivir en este mundo, en este reino, y sobrevivir con los trabajos que el Señor nos da y los estudios que Él nos permite tener, pero también tenemos que poner la mira en las cosas de arriba, donde está sentado allí Cristo. ¿Sabe? Hay un texto muy hermoso que se nos muestra acá. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, del cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esto va a suceder cuando la inmortalidad te envuelva. Dios mismo va a entregarte a ti una pequeña piedra, y en esa pequeña piedra tu nombre grabado, que solo tú y Él lo van a conocer. ¿Cómo será? Dani el avesado, Ada la intrépida, Teodomira la generosa, Carlos el sabio y cauto. ¿Cuál será tu nombre? Allí conoceremos como recién Dios nos conoce. Nuestros ojos se abrirán y entenderemos muchas cosas. Pero si tu mirada está en tus debilidades, en tus fragilidades, en tus lamentos, no estás entendiendo claramente el propósito de Dios, que nos hizo para esto mismo. Llegará un momento en que será revelado cada uno la forma en cómo Dios nos ve y de por qué está trabajando para perfeccionar en este mundo el nuevo nombre. Únete, no huyas, no reniegues, únete, sé parte de aquellos viajeros que miran el mañana con esperanza. Sé parte de aquellos viajeros que saben que las cosas van a culminar bien. Va a necesitar honestidad, va a necesitar mucha humildad para poder unirse y reconocerle a Dios las cosas que usted es y poder decirle al Señor: esto quiero ser. Que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé entendimiento en su palabra y que nos permita afrontar el desafío de este viaje con su presencia y con su gracia. Amén. Dios los bendiga. Vamos a orar.